Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Su perro está asustado. Mi criado cuidará de él. Siéntese, señorita Grosnor. Egipto antiguo. No hay nada moderno. ¿Qué incienso más extraño? ¿No le es conocido? No. Lo utilizaban nuestros antepasados, los suyos y los míos. No recordará lo que le mostraré ahora, pero le despertaré recuerdos de amor, de crímenes y de muerte. Esta noche es una noche muy especial. Una noche que hunde sus raíces hace miles de años en el corazón de Europa, cuando quizás por esos miedos, por esos anhelos, por esa incertidumbre que nos hace pensar qué ocurrirá después de la muerte, reflexionamos e intentamos buscar respuesta a esos miedos y a esas preguntas que suscitan precisamente ese concepto tan antropológico de la muerte. Comenzábamos escuchando un fragmento de la película La momia del año 1932, protagonizada por Boris Karloff, en donde el protagonista hacía ese viaje hacia el pasado y hacia el futuro, y también haciendo paso en el presente. Muchos se habrán disfrazado esta noche de momias, de Dráculas, de Frankenstein, de personajes vinculados a la muerte. Y la muerte va a ser el protagonista de este programa especial de Ser Historia, pero solo será uno de los temas que vamos a profundizar, en los que vamos a profundizar en este espacio. Uno más con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. La muerte va a ser el protagonista en ese cronovisor junto con Jesús Callejo, en el que hablaremos de esas vanidades, retomaremos algunas historias de las danzas de la muerte, todo ello, bueno, pues a través de miles de años en los que el ser humano ha intentado buscar respuesta a esas preguntas tan ineludibles, ¿no? Hablaremos también de la figura de Harry Houdini, que murió el 31 de octubre, la noche del 31 al 1 de noviembre del año 1926. Una persona que en su vida y en su etapa más trascendental tuvo muchos escarceos, ¿no?, con el espiritismo y esa búsqueda de conocer qué había más allá de esa puerta final de la muerte. Y vamos a hablar de niños y muerte, y que además nos adentra a bucear en uno de esos miedos, ¿no?, quizás más terribles, ¿no? No hay cosa más terrorífica que la aparición de un niño, ¿no?, de un niño fallecido. Bueno, pues todo ello van a ser algunos de los temas que vamos a tratar en este programa especial de Ser Historia, Noche de Halloween. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bienvenido, y esta vez con un tema, como ves, bastante folclórico, bastante lúdico, y yo creo que siempre recordando, como dirían los cartujos, hermano, morir habemus. Desde luego, porque lo decía yo antes, ¿no? En la presentación, la muerte en ocasiones que se considera algo casi frívolo, ¿no?, por el miedo que nos da, y no somos capaces de enfrentarnos a ella, ¿no? Yo creo que más que a la propia muerte, la gente tiene miedo a la manera terrible de morir, ¿no?, que lo ha hecho mucha gente a lo largo de la historia. No sabemos lo que hay detrás, y quizás esos anhelos son los que nos hacen, bueno, pues incidir un poco, ¿no?, desde el punto de vista antropológico en muchas tradiciones. Sí, así es, pero fíjate que también varía muchísimo en función de dónde estemos. Y en general, si estamos en Oriente,
enfocamos la muerte y la vida de una forma distinta que en Occidente. Aquí es verdad que en Europa y en concreto en España, y además un poco también por nuestra educación cristiana, católica, ese miedo a la muerte, pero también esa sensación de que la vida terrenal es un simple tránsito, ¿no?, hacia la vida eterna, ha generado muchos tabúes, ha generado también muchas obras artísticas, ha generado miedos y luego ha generado también pues yo creo que todo un tipo de ritual a la hora de enfrentarse a la muerte, a ese momento decisivo, final e inevitable. Sin embargo, en Oriente, yo no sé, por ejemplo, en religiones como el hinduismo, como el sijismo, como el budismo, tienen otro concepto, lo tienen mucho más asimilado y por tanto como que viven con más intensidad la vida sabiendo, ¿no?, que en cualquier momento la muerte está a la vuelta de la esquina. Ese tipo de concepción es lo que hace que se viva o no se viva pensando en la muerte, rehuyéndola o sencillamente asumiéndola como algo cotidiano, pero también inevitable. Desde luego, bueno, pues tenemos aquí delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en este programa especial de Halloween aquí en Ser Historia? Pues como es una fecha especial, nos vamos al Jueves Santo, que sería el 14 de abril del 2022. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, esto es literalmente una danza de la muerte. Tenemos delante de nosotros a unas personas, ¿no?, vestidas de esqueletos, los hay adultos y niños, ¿no?, que también luego hablaremos con Javier Pérez Campos sobre esos inmaturi, esos niños fallecidos y aparecidos. Una de las cosas más terribles, ¿no?, que hay, ¿no?, tener una aparición de un niño. Pero ¿qué estamos presenciando? ¿De qué somos testigos? Bueno, primero estamos en Verges, estamos en una localidad catalana, en Girona, porque aquí cada Jueves Santo, bueno, fíjate, hemos venido en concreto, del 2022, porque los 2 años anteriores no se pudo celebrar por lo de la pandemia, del COVID. Entonces, claro, es un momento muy especial, fíjate que no vamos muy atrás esta vez en el tiempo, pero ¿por qué a Verges? Bueno, pues porque se está haciendo todavía algo que en muchos lugares, tanto de España como de Europa, ha desaparecido, y es esta danza de la muerte, esta danza macabra con todo el simbolismo que eso conlleva. Una danza que se remonta ni más ni menos que a la Edad Media. Parece que los primeros testimonios serían de 1347, como no, con una peste bubónica donde la muerte asolaba y por lo tanto había que hacer algo para representarla, pero también para darnos cuenta que este cortejo de esqueletos que estamos viendo ahora te contaré un poco con detalle, pues lo que está es eso, es bailando, un poco riéndonos de que la muerte está ahí, pero que tampoco hay que temerla, porque además, si te das cuenta, al final representa todos los estamentos sociales medievales de la época, ¿no? Estamos hablando de la nobleza, estamos hablando del clero y estamos hablando de la plebe. Bueno, lo interesante de Verges, y que todavía se mantenga, a pesar de que la primera referencia documental es de 1666, fíjate también qué año, ¿no?, qué cifra, que se recoge en el obispado de Girona. Curioso, sí, el año, sí. Sí, el año. Pero parece que desde el siglo XIV ya se hacían representaciones de este tipo, ¿no? Se ha vuelto a recuperar y además con bastante fruición, y de hecho está declarada la fiesta patrimonial de interés nacional. Pero estamos observando, claro, un momento clave. En la calle Caragols van unos cuantos esqueletos, muchos de ellos esqueletos van con lámparas de aceite construidas con conchas de caracol, lo cual también es una singularidad. Y lo que vemos son estos 5 danzantes que están vestidos de esqueletos, que están acompañados de un sonido rítmico, un sonido repetitivo, que es el del tambor, el timbal, siempre con una cadencia muy determinada, y el que acompaña a estos danzantes, o por lo menos el representante mayor, que es el camdaser, es el que abre y guía el baile, y es el que va dando vueltas sobre sí mismo, pero también todos ellos como dando saltitos, con una danza muy concreta, muy especial, y lleva una gran guadaña, ¿no? La guadaña representando, como no, a la muerte. También vemos, bueno, por cierto, en la guadaña hay una frase
que si nos fijamos bien, además está en latín, que pone nemini parco, no perdona a nadie. Efectivamente, la guadaña iguala a todos, ¿no? Luego vemos al banderer, que lleva una bandera negra también con una inscripción en latín. El latín y la muerte siempre está muy asociado, sobre todo por la época en la que estamos un poco rememorando, ¿no? Que es la Edad Media. En la bandera negra dice l'obtens es breu, es decir, el tiempo es breve. Y va acompañado de otros 2 esqueletos, en fin, más pequeños, de niños, evidentemente, que llevan sendos platillos de ceniza en las manos. La ceniza, ya sabes lo que nos está augurando, ¿no? Polvo somos, sin polvo nos convertiremos. Y va acompañado, pues, efectivamente, del último, que es el que cierra un poco la comitiva, el esqueleto que lleva un reloj sin agujas que está simbolizando lo imprevisible, que es la llegada de la muerte. Y detrás de ellos estamos viendo 4 esqueletos que le siguen con estas antorchas, con estas lámparas de conchas de caracol. Todo ello con solemnidad, con ese silencio, con la gente que lo está contemplando, porque el fondo es verdad, es un acto ahora folclórico, si quieres un acto que tiene que ver, ¿no?, con una festividad, ni más ni menos dentro de la Semana Santa, que se asocia, por supuesto, también a esa muerte, ¿no? La muerte, la pasión y la resurrección de Cristo. Claro, entonces, sí, tiene todo un poco ese significado, ¿no? Ese simbolismo, ese trasfondo. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte que tenemos preparado de Miguel Ángel Ortiz. Él es autor de un libro, Las danzas de la muerte, ya pasó por Ser Historia hace unas temporadas, y yo creo que nos puede colocar un poco, ¿no?, en ese momento de miedos y de temores que había en la Edad Media en relación a la muerte. Este tipo de representaciones nacen básicamente con las pestes, con las epidemias de peste y una serie de miedos atávicos que surgen ahí en el ser humano por esas fechas, ante el pánico ante la inminencia de una muerte casi colectiva. Y entonces es una manera, en realidad, una forma de prédica por parte de la Iglesia y de los poderes celestiales, y a la vez una manera de meter miedo, de decir, cuidado, que todos vais a acabar de la misma manera. Incluso una especie de democratización de la muerte, ¿no? Como dar a entender que, con independencia de en qué escalafón de esa pirámide estás, al final la muerte te saca a bailar, estés arriba o estés abajo, y entonces todos vamos a participar de esa danza, porque todos vamos a acabar de la misma manera, ¿no? Aunque luego, como en algunos textos se dice, lo de que la muerte es democrática tampoco es cierto, porque luego hasta las tumbas dejan clara la posición de cada uno. Pero el hecho es que la muerte te va a sacar a danzar, y en ese coro final participamos todos, seamos lo que seamos. Pero no predicaban con el ejemplo, pero claro, era una cierta advertencia de que los bienes terrenales, en el orden en el que fueran, no nos iban a servir de nada en la otra vida, ¿no? Y es cierto que lo usaban además de una manera muy rotunda, porque de hecho lo que a mí me interesaba del tema sobre todo era, digamos, la puesta en escena de esas danzas de la muerte, o la puesta en escena de la muerte que la Iglesia utilizaba en sus prédicas de un modo muy teatral. Es decir, sí que ponían en escena la muerte a partir de una serie de sermones en las iglesias, de manera que la gente no solo escuchase ese miedo, sino que lo pudiesen ver y que les afectase bastante más. Es decir, la parte teatral era muy importante en lo que tenía de catarsis colectiva y de que se pudiese entender más y mejor este concepto de olvidar lo terrenal para pasar a la muerte limpios, ¿no? Jesús, estando donde estamos, parece que no ha pasado el tiempo, ¿no? Ya dedicamos otro cronovisor precisamente a las danzas de la muerte, pero queríamos ahondar en este programa especial de Ser Historia, hoy noche de Halloween, en algunos detalles más antropológicos, ¿no? Me atrevería a decir, más que históricos, antropológicos, ¿no? Porque la muerte siempre ha estado ahí, tiene su historia, es cierto, pero es cómo nos enfrentamos nosotros a ella lo que marca y delimita, ¿no?, un poco el interés o la interpretación que hacemos de ella, ¿no? Sí, así es. Es que, a ver, la muerte está claro que tiene todas las manifestaciones posibles que nos podemos imaginar, ¿no? Partiendo siempre de esas premisas, ¿no? Que la muerte es inevitable, que la muerte también es igualatoria, o sea, es muy democrática porque al final acaba con todos, pero también haciendo alusión a la brevedad de la vida y también a la banalidad de la vida, ¿no? De ahí un poco esa frase del Eclesiastés de vanita vanitatis, es decir, que al final, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, desde esa interpretación filosófica, moral, espiritual, ¿no? Aparte de la artística, que luego, si quieres, te comento algunos cuadros muy representativos de lo que se llama precisamente la vanitas, ¿no? Representar el tempus fugit, ese tiempo, ¿no?, es que transcurre y que va a toda velocidad.
Bueno, lo que se intenta representar ni más ni menos es ese adagio también latino. Fíjate que hay muchos proverbios latinos que dice el ars moriendi, es decir, prepararte para bien morir. Así como había un ars vivendi, prepárate para saber vivir, para disfrutar de cada momento. Igual, un poco lo que se dice con el carpe diem, ¿no? Aprovecha el día, aprovecha cada instante. Bueno, pues el ars moriendi, lo que se buscaba, sobre todo cuando vienen pandemias, cuando vienen hambrunas, cuando vienen crisis sociales, lo que buscas es, sabiendo que la vida es transitoria, que antes o después tendrás que rendir cuentas ante el sumo hacedor, ante Dios o como lo quieras llamar. Bueno, pues ese arte de morir es muy interesante porque en Europa también hubo un libro donde se preparaba el moribundo para ese arte de morir, ¿no? Que un poco me recuerda el Bardo Todol, ese libro tibetano de los muertos, incluso también me recuerda el libro egipcio de los muertos, ¿no? Desde luego que es un poco la preparación, lo que tienes que hacer, que el moribundo no se preocupe, que no pasa nada, que al final va a una vida mejor. Bueno, pues ese ars moriendi, que ahora es un nombre, ¿no?, que se utilizó en varios escritos, sobre todo del siglo XV. En el siglo XV es cuando se empieza a manifestar todas estas danzas de la muerte, todas estas danzas macabras. Empiezan en Francia, siguen en Alemania, pero en España tenemos unos cuantos ejemplos muy representativos. Y ese ars moriendi, que son libros de los que tenemos constancia, ¿no?, y que se ven en algunas bibliotecas, te explicaba un poco en 6 capítulos lo que se tenía que hacer. Había que explicar al moribundo, en fin, el lado bueno, le consolabas y le enseñabas que la muerte no es algo a lo cual temer, porque la muerte no deja de ser que un mero tránsito o un puente hacia la otra vida. Bueno, entonces es muy curioso porque siempre se habla del Bardo Todol, se habla del libro egipcio de los muertos, pero también aquí en España teníamos este tipo de ejemplos. En el fondo es ese memento mori, ¿no? El recuerda que morirás, ese memento mori que también se decía a los generales cuando entraban victoriosos en Roma. Sabes que había un siervo detrás que le estaba recordando eso, ¿no? Memento mori. O bien le decía, como dice Tertuliano, recuerda que morirás, mira atrás de ti, recuerde, eres un hombre. En fin, ese tipo de recordatorios cuando uno se encuentra en la euforia, en la flor de la juventud, pensando que eres eterno, que eres inmortal, y por eso los jóvenes hacen lo que hacen a veces. Bueno, pues recuerda que eres mortal, recuerda que todo esto es un tránsito. Y casi siempre está asociado a palabras latinas, ¿no? Vanita vanitatis, memento mori, tempus fugit, carpe diem, vado mori, preparándote para morir, ubi sunt, ¿dónde están? Se refiere el ubi sunt, ¿dónde están los que vivieron antes? Sic transit gloria mundi, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ese recordatorio. De hecho, si te das cuenta, en muchos de los cuadros, por ejemplo, de las hagiografías de religiosos o de santos, aparecen con una calavera. Y la calavera lo que te está recordando es eso. San Francisco de Asís siempre está con una calavera. San Jerónimo también. María Magdalena lo mismo. Es esa sensación de que, cuidado, que el arte, como decía, ¿no?, ars longa vita brevis, que el arte, el conocimiento es muy largo, pero sin embargo la vida que tenemos es muy corta para aprenderlo todo. Por lo tanto, el tiempo que vivamos aquí, sea corto o largo, lo disfrutemos, lo vivamos con dignidad y sobre todo no haciendo la puñeta a nadie, ¿no? Eso de que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Eso es lo más importante. Por eso esas connotaciones morales que casi siempre tienen las danzas de la muerte. Había un intento de que la muerte estuviese muy presente. Sí, claro, ya no solo en aquella época, sino incluso en el mundo actual, que por eso también yo traté de llevarlo al mundo actual. La muerte es lo único que tenemos asegurado todos, es lo único que es común a todas las culturas, a todos los tiempos históricos, y entonces de alguna manera había que enfatizar esa idea de que teníamos que tenerla presente siempre, que no podíamos olvidarla en ningún momento, más en periodos pues de guerras, de pestes, de hambrunas, etcétera, que también por desgracia siguen siendo universales, ¿no? Seguimos teniendo periodos de hambruna, zonas de hambrunas y guerras constantemente, ¿no? Por lo cual también es un tema que está presente hoy en día incluso. Siguen quedando bastantes representaciones, bueno, no sé si bastantes, pero siguen quedando representaciones de este tipo, y sí que es verdad que existe una especie de extraño respeto ante estas imágenes, ¿no? Las imágenes de muertos, y eso que hay un par de digamos como dos tipos de representaciones, cuando las danzas de la muerte se representan con esqueletos o cuando se representan con cadáveres, con transidos, que es así como se les llama, personajes que todavía tienen carne en el cuerpo, ¿no? Luego ha perdurado la imagen del cráneo o el esqueleto como algo más amable, y sin embargo sí sigue habiendo un cierto respeto, ¿no? Incluso una estilización de todo este tipo de imágenes. Ha llegado hasta hoy mismo, es decir, sigue habiendo espectáculos que de alguna manera ponen un pie en este tipo de representaciones.
Sigue habiendo artistas que utilizan las danzas de la muerte como motivo iconográfico. Sigue habiendo escritores que hablan de los muertos bailando, que es en lo que yo me centré. O sea, porque claro, digamos que la historia de las danzas de la muerte está muy estudiada, por suerte hay mucha documentación y hay muchos libros, pero luego tiene una traslación a la época contemporánea en la que, insisto, muchos autores siguen echando mano del concepto y lo actualizan, ¿no? Tanto en el teatro como en la pintura como en la literatura. Escuchábamos este segundo corte, ¿no?, de Miguel Ángel Ortiz, hablando de las danzas de la muerte ayer y hoy. En este cronovisor un poco más breve, ¿no?, de lo normal, Jesús, podríamos estar hablando horas y horas y horas de la muerte, pero yo creo que el ser humano no ha cambiado prácticamente nada de ese miedo, ¿no?, que ha tenido siempre, porque fíjate, han pasado cientos de miles de generaciones, ¿no?, desde que el ser humano está viviendo en la Tierra, millones, y sin embargo todavía desconocemos qué hay detrás de esa puerta, ¿no? Bueno, ese es el gran misterio. El gran misterio de la vida es que la vida al final se termina, ¿no? Que hay muerte. Y que esa muerte, que es esa descomposición del cuerpo, la muerte física, es lo que hay personas, ¿no?, que piensan que ahí todo se acaba, y sin embargo muchísimas religiones, todas las religiones, siempre piensan que hay un hálito de esperanza, porque el cuerpo es una cosa, pero luego está el alma, está el espíritu, que es lo que pervive. Y eso es lo que ha hecho inspirar a muchísimos pintores, a muchísimos músicos, incluso cineastas. Acuérdate de la película de Ingmar Bergman, El séptimo sello, donde la muerte interactúa con el vivo. Incluso se dice, ¿no?, que el origen de todas estas danzas macabras y sobre todo de este Ars Moriendi viene de un cuento, de un cuento muy antiguo, ¿no?, del siglo XV, que es el encuentro de los tres vivos con los tres muertos, donde los tres caballeros lozanos de salud y de vida conversan con la muerte, y uno de los muertos acaba diciendo a estos caballeros: éramos lo que sois, lo que somos seréis. Es decir, que ese recordatorio siempre es importante, que por cierto, una frase parecida es la que aparece en el Osario de Bamba, en esta iglesia mozárabe de Valladolid. Desde luego, bueno, pues mejor colofón que ese no podríamos poner, ¿no?, para esta historia increíble que hemos compartido con todos nuestros oyentes en este cronovisor especial, este programa especial de Ser Historia, hoy día de Halloween, que tiene tanto que decir, que tiene tanto que ofrecer y que tiene tanto que disfrutar, a pesar de ese halo de oscuridad y tenebrismo que rodea a la muerte. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, y ya sabes, vita brevis, ars longa. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda, dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. ¿En tus sueños? Estando despierto. Muertos en tumbas y ataúdes. Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. ¿Los ves a menudo? Todos los días. Están en todas partes. Es seguramente uno de los fragmentos más repetidos y más recurrentes, ¿no?, de
de las últimas décadas del cine de terror, El sexto sentido, ¿no? Ese crío que veía muertos y que de alguna forma pues enraiza, ¿no?, con lo que estamos viviendo esta noche de Halloween en este programa especial de Serie Historia, hablando de personas que han desaparecido, hablando de tradiciones, hablando también de anhelos, que es una palabra que a mí me gusta utilizar esta noche, ¿no? Porque en definitiva todo aquello relacionado con la muerte no es más que un anhelo o intentar frivolizar con algo a lo que tememos de una forma irremediable, ¿no? Ese último paso que todos de forma ineludible tenemos que cruzar al final de nuestros días. Javier Pérez Campos, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, muchísimas gracias, encantadísimo de estar con vosotros. Acabas de publicar con Planeta Immaturi, un libro que está dedicado a apariciones y también es un estudio antropológico, me consta, ¿no? Porque tú eres un entusiasta de la antropología también y de cómo todos estos fenómenos extraños, ¿no?, quedan marcados en las culturas del mundo antiguo, en la Edad Media o en el presente. Un libro, como digo, Immaturi, dedicado a esas apariciones de niños, ¿no? Yo creo que, lo comentaba antes con Jesús Callejo en el cronovisor, yo creo que no hay cosa más terrible que la aparición de un niño. A veces tenemos arquetipos, ¿no?, como el payaso, ¿no?, que desaparece y nos da vida a todos, pero la aparición de un niño es terrible, ¿no? No solamente por el propio hecho de la aparición, sino por ser un crío, una criatura. Sin duda, fíjate, tú hablabas, Nacho, además en la introducción de que en el fondo lo que sentimos sigue siendo ese anhelo, ¿no? El anhelo que sentían hace miles de años nuestros antepasados. Y ese miedo al niño nos puede parecer algo relativamente moderno, porque lo hemos visto muchas veces en películas y que cumple perfectamente su función, que es la de aterrorizarnos. Al final de la escalera, el niño que tira la pelota, las gemelas que se dan la mano en un pasillo, ¿no?, en El Resplandor, y que han sido asesinadas por su padre. En The Ring, la niña que sale del pozo también para vengar su propia muerte. En fin, hay un montón de casos en los que estas figuras son como recurrentes, y yo lo que hago en este libro, en Immaturi, es investigar, primero, por qué nos da tanto miedo la figura del niño, y segundo, hasta cuándo se remonta ese miedo, porque nos podría parecer algo moderno, porque culturalmente es un icono, es algo que se repite, pero yo me doy cuenta de que ya hace miles de años, en la Edad del Bronce incluso, se enterraba de manera diferente a los niños, ¿no? Se les enterraba alejados de la población, se les alejaba incluso y se les enterraba de manera diferente a los adultos, con una serie de ritos muy concretos, y eso nos hace sospechar que había que protegerse especialmente de su regreso, ¿no? Y eso es, en el fondo, el viaje que yo hago en Immaturi, ¿no? Un viaje por la historia y un viaje, en el fondo, también a nuestros propios miedos. Sí, ahora, según te escuchaba, Javier, me acordaba, por ejemplo, de las tradiciones que conservamos, ¿no?, del mundo egipcio, del mundo faraónico, ¿no? En la tumba de Tutankamón aparecieron en la llamada cámara del tesoro los dos fetos, ¿no?, de sus dos hijos, muy cerquita en el Valle de las Reinas, enfrente de la tumba de Amenhotep apareció un feto también. O sea, algunas culturas, comentabas ahora, ¿no?, esa idea de trasladar los restos, los enterramientos de niños fuera del recinto de los poblados. En la prehistoria, en la península ibérica, tenemos lo contrario, ¿no? En algunos lugares de la cultura ibérica o preibérica, ¿no?, encontramos enterramientos de niños en el suelo de las propias casas, ¿no?, que a mí me parece algo terrible, ¿no? El mundo infantil, desde el punto de vista antropológico, es también una especie de recuerdo de ese inicio vital, ¿no?, que todos tenemos y que de pronto colapsa y se rompe. Eso es curioso, Nacho, porque efectivamente hay algunas culturas que de pronto entendían la muerte del niño también como algo que podía apaciguar, ¿no?, a la energía, digamos, de las casas. En la Sagra Toledo hay algunos ejemplos, ¿no?, en yacimientos arqueológicos, como tú decías, de enterramientos debajo de los cimientos casi de las viviendas, incluso de las zonas donde se dormía, que es algo muy llamativo, y hay excavaciones donde han aparecido cantidades importantes, ¿no?, de este tipo. Y luego hay algunos ejemplos que yo muestro en el libro, época romana, por ejemplo, niños enterrados en el sur de España, en Cádiz, en el yacimiento de Baelo Claudia, enterrados dentro de ánforas
casi como haciendo la función de contenedores de espíritu, ¿no? Para evitar que pudieran regresar a la vida. O mucho más antiguo, en cultura talayótica, algo muy concreto en Mallorca, Edad del Bronce, niños enterrados dentro de abetos vaciados, casi como si fueran ataúdes, que después se llevaban a lo más profundo de algunas cuevas, por ejemplo las cuevas de Somborna, pegadas ya casi a un acantilado, donde era muy difícil acceder, y para conseguir así alejar a estos muertos tan particulares de los vivos, ¿no? También en cuevas de Cantabria, con Roberto Ontañón hemos estado visitando algunos de estos lugares donde incluso las cuevas se cegaban desde el exterior para evitar que pudieran salir de allí, ¿no? En el fondo es muy interesante darte cuenta de cómo estos niños, y luego incluso en época romana, los grandes nigromantes eran los que tenían la capacidad de convocar, de invocar a los fantasmas de los niños para lanzarlos contra el enemigo, porque eran especialmente furibundos y era muy difícil protegerse de ellos. Joder, es muy curioso, desconocía muchas de las cosas que estás comentando. Yo recuerdo que no pude ir, ¿no? Pero nuestra compañera Ana Caballero estuvo contigo y otros compañeros de prensa en la presentación del libro Inmaturi, del que estamos hablando contigo, Javier Pérez Campos, publicado por Planeta, en Mérida, ¿no? En Mérida el Museo Nacional de Arte Romano cuenta con algunos secretos también, ¿no? Identificados a través de las fuentes, como decías ahora, de las fuentes de autores clásicos, de la importancia del mundo de la muerte, en este caso infantil, en Roma, ¿no? Es una cultura, es una civilización muy avanzada, pero también muy supersticiosa, ¿no? Y más cuando hablamos de niños muertos. Claro, es interesante ver cómo es un miedo en el fondo que nos viene acompañando desde hace miles de años, ¿no? En Mérida, por ejemplo, con Ana, que estuvimos y fue muy, muy divertido, muy entretenido, porque hicimos un viaje por ese Museo de Arte Romano, por la cara oculta de ese museo, pero es que allí además hay otra historia, Nacho, que es una historia muy para esta noche de Halloween, porque sería la primera aparición de la que tenemos constancia de un niño fantasma en nuestro país. Es una historia que nos retrotrae al siglo VI, aparece recogida en un libro que es del siglo VII, Vida de los Santos Padres de Mérida, un libro que siempre se ha dudado sobre si se trata de una fuente histórica o si se trata de literatura, ¿no? de un texto literario, pero gracias a excavaciones arqueológicas se ha descubierto que muchas de las cosas que cuenta Vida de los Santos Padres eran auténticas y estaba concretando lugares exactos en los que había, por ejemplo, la tumba del diácono Eleuterio, y cosas muy concretas, ¿no? Y dentro de ese tratado hay una historia que es la del pequeño Augusto, que es un niño que vive en el convento de la Egregia Virgen Eulalia, en un lugar donde los niños pobres, los niños que habían perdido a sus padres, los huérfanos, vivían junto a los monjes para aprender la vida religiosa, ¿no? Y una noche, de manera repentina, un niño que se llama Augusto fallece de forma inesperada. Allí llega el archidiácono Paul, que es el que recoge después la historia y el que la vive en primera persona. Como no pueden hacer nada por el niño y ya es de noche, lo dejan en su camita, esperando a que llegue la mañana para poder enterrarle, ¿no? Porque por la noche no podían enterrarle. Y lo que sucede es que unas celdas más allá hay unos niños que no saben que su amigo ha muerto y que, sin embargo, esa noche les escucha llamándoles por su nombre. Uno de ellos es un pequeño que tiene mucho miedo a salir fuera porque esa voz le espanta y decide no salir a buscarlo, pero hay otro niño que se llama Veraniano que sí que decide ir en busca de esa voz, de dónde procede, y guiado por ella termina llegando al patio del convento, donde allí, bañado por la luz de la luna, ve la figura de su amiguito Augusto, al que no reconoce como muerto, pero sí que sabe que tiene el rostro especialmente pálido, como si fuera un fantasma. Y aquello le da tanto miedo que Veraniano echa a correr y deja atrás a su pequeño amigo, ¿no? Bueno, pues esta historia aparece ya recogida en un documento del siglo VI, que sería, yo creo, una de las primeras representaciones, una de las primeras uno de los primeros relatos de la aparición de un niño fantasma.
Recuerdo que cuando hicimos en Cuarto Milenio, no lo he dicho al principio, pero tú eres reportero de Cuarto Milenio, del programa Horizonte de Iker Jiménez, con el Israel Espino, pues hace yo creo que casi 10 años, hicimos una recreación y una historia también con la historia de este niño aparecido en Mérida, y fue un caso espectacular, ¿no? Porque lo que tú decías ahora tiene ese trasfondo de las fuentes históricas, o por lo menos recoge una tradición, ¿no? Que no deja de ser menos importante, ¿no? A veces pensamos que la superstición tiene que ser dejada de lado, tiene que ser retirada, no tiene que tomarse en serio, y yo siempre insisto en que es parte de la propia esencia de los seres humanos que viven en un lugar, ¿no? Y lo que da sentido en muchas ocasiones a sus vidas. Y este arquetipo, esta idea, lo vemos desde Roma, como expresas en tu libro Immaturi, hasta nuestros días, ¿no? Esas apariciones de niños se han repetido a lo largo de la historia. Hoy diríamos que qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo ver a un niño aparecido, ¿no? Que es quizás más terrible que ver el fantasma de una mujer o de un hombre, ¿no? Pero son parte de nuestra propia esencia, ¿no? Sí, además en el fondo, Nacho, todos estos casos tienen que ver con nuestra cultura, con lo que somos, con lo que nos aterroriza, con lo que nos impacta. Y es curioso porque luego también te das cuenta de que evidentemente el fantasma del niño es algo que nos da mucho miedo y que ha sobrevivido al paso del tiempo y se ha fijado culturalmente, ¿no? Hay muchos libros, hay películas, hay relatos sobre este tema, pero hay algunas figuras muy concretas que vivieron o tuvieron su relevancia a lo largo de un periodo histórico y, sin embargo, culturalmente no se han fijado, no se han repetido, y son cosas que yo cuento en el libro, que ya están casi olvidadas. Y yo rescato ahí algunas cosas que tienen que ver con apariciones de fantasmas de fetos y de neonatos, que, como digo, no hay nada que se haya repetido de manera parecida, pero que en Edad Media y hasta bien entrado incluso siglo XVIII, siglo XIX, hay un antropólogo polaco que es Ludwik Stoma, que hace un estudio sobre este tipo de apariciones y dice que las apariciones de fetos y neonatos era algo muy habitual en esa época. También el antropólogo y el medievalista, ¿no? Claude Lecoté, recoge historias parecidas de bebés de muy corta edad que apenas se pueden casi erguir y que echan sus bracitos a los testigos para pedir que les cojan. Y fíjate, en España tenemos un caso relativamente, bueno, que podría encuadrarse dentro de estas apariciones tan concretas, que es el niño blanco de las Urdes, que se aparece a las puertas del cementerio de Aceitunilla y que ha sido visto por decenas de testigos. Yo en el libro entrevisto a algunos de ellos, y que curiosamente aparece siempre a las puertas del cementerio, en los exteriores del Camposanto, tal y como sucedía con la mayoría de estos bebés, de estos fetos, porque claro, no se podían enterrar en terreno sagrado, ¿no? Había que enterrarles en el exterior del cementerio, y es ahí donde se aparecían pues con relativa frecuencia, hasta el punto de que ya había una manera de protegerse de ellos, y es que el testigo tenía que ponerle un nombre. Cuando veía a este tipo de fantasmas tenía que ponerle un nombre, porque muchos de ellos habían fallecido antes del bautismo y antes incluso de tener un nombre. Cuando ya se les ponía el nombre a los fantasmas de estos fetos y neonatos, se les daba un poder, se les daba una dignidad, y de esta manera podían trascender hacia el otro lado. Se le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Los pocos que le quedan en la cabeza, ¿no? Escuchando esta historia increíble que nuestro compañero Javier Pérez Campos refleja, ¿no? Un poco en su libro Immaturi, publicado recientemente por Planeta, y que yo creo que nos ayuda a ilustrar de una forma brillante los miedos y los anhelos, como decía al principio, de esta noche de Halloween. Javier, como siempre, muchísima suerte con este nuevo trabajo, Immaturi, publicado por Planeta, que no la necesitas, pero desde aquí te la mandamos. Y como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, Nacho. Ha sido un placer, y que tengáis una feliz noche, una noche mágica. El trabajo de Sir Leonard Woolley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto. Sin embargo, Leonard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología. Así lo hizo al menos conmigo. Además,
La arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio, como Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la muerte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El espiritismo estaba cautivando al mundo. Era una nueva versión estadounidense de la antigua idea de que los muertos podían comunicarse con los vivos. En la época, las sesiones de espiritismo implicaban todo tipo de fenómenos inexplicables. Los médiums podían estar atados y aún así sonaban panderetas y campanas misteriosamente y se aseguraba que los muertos llevaban mensajes a los vivos. Houdini sospechaba que se trataba de trucos y delirios, pero la muerte de su querida madre lo llevó a considerar al menos la promesa del espiritismo. Uno de los primeros partidarios de esta nueva religión fue el renombrado autor de las historias de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. La insólita amistad entre Doyle y Houdini tuvo su origen en un desacuerdo. Doyle creía que Houdini podía desmaterializarse. Era la única forma de escapar de donde se metía. Houdini le enseñó magia de guardería, los trucos más sencillos, los que haría un niño de 5 años, y Doyle se desmayaba pensando, Dios mío, este hombre se ha arrancado el dedo de verdad. Doyle prometió convencer a Houdini de la autenticidad del espiritismo, preparándole una sesión. Continuamos en esta noche de Halloween y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia sobre una de las figuras históricas del siglo XX que más relación tiene, aunque parezca algo extraño, con esta noche de Halloween, ¿no? El 31 de octubre del año 1926 fallecía en Estados Unidos Harry Houdini, ese mago tan extraordinario que en los últimos años de vida, más de una década, estuvo persiguiendo y estuvo casi obsesionado con el mundo de la muerte, el espiritismo y todos esos aspectos tan trascendentales que se recuerdan un poco en este día, ¿no? Para hablar de la figura de Harry Houdini, lo queríamos hacer de la mano de su biógrafo, ¿no? Él publicó una biografía hace pocos años, ya estuvo con nosotros, Eduardo Caamaño, con esa biografía de Harry Houdini publicada por Almuzara. Eduardo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias otra vez, siempre es un placer. Lo comentaba ya ahora, ¿no? Fue en el año 1913 cuando muere la madre de Houdini, una figura vital para él, cuando el propio Houdini empieza a intentar contactar con ella, ¿no? Para intentar cubrir ese vacío que había dejado, ¿no? Y protagoniza una historia bastante rocambolesca con Conan Doyle, que ya era amigo suyo, uno de los mayores defensores del espiritismo, de la mediumnidad, de los fenómenos paranormales, y la esposa, ¿no? del propio Conan Doyle. Recuérdanos un poco esta historia, porque ahí empieza Houdini a darse cuenta de que quizás es todo un gran montaje, ¿no? Efectivamente, la trayectoria de Houdini con respecto al espiritismo podemos decir que empieza justamente con la muerte de su madre, que era una referencia muy fuerte. Él tenía un vínculo con su madre bastante sólido, y como su muerte se produjo en un momento en el cual él no esperaba y además se encontraba en los países nórdicos, pues ha sido un bache del que nunca se ha recuperado del todo, ¿no? Y a partir de ahí empezó esta búsqueda por el mensaje materno desde el más allá. Estamos hablando de la década de los años 20, cuando este asunto estaba en boga, desde la época victoriana, desde las hermanas Fox, que esto, bueno, lo podemos hablar en otro programa, ¿no? Pero quiero decir que en los años 20 estaba este asunto efervescente en toda la sociedad, y él empezó a buscar un medium que pudiera proporcionar este mensaje tan deseado de su madre, y no encontró ninguno hasta que mantuvo esta conversación con Arthur Conan Doyle, que era amigo suyo. Yo te puedo decir que seguramente Arthur Conan Doyle y Houdini eran los dos nombres más famosos de su época en esos años, ¿no? Uh-huh. Y Conan Doyle, pues en una charla estaban los dos de vacaciones en Nueva York, y hablando del asunto, pues Conan Doyle le dijo a Houdini que su mujer pues
pues tenía poderes psíquicos y que tenía además el poder de la escritura desde el más allá, es decir, que ella tenía la capacidad de escuchar lo que los muertos le decían para poder plasmarlo en un papel, y que si Houdini le diera la oportunidad, que entre los tres que podría intentar un contacto directo con la madre del ilusionista. Y es ahí donde surge la sorpresa, ¿no? Porque el mensaje que se recibe a través de la esposa de Conan Doyle, desde luego que nada tiene que ver con lo que el propio Houdini podría esperar, ¿no? Efectivamente, yo muchas veces me imagino la escena, porque Houdini tenía plena confianza en Conan Doyle. Conan Doyle era un hombre muy serio, una persona con mucha fe, mucha creencia, y entonces yo me imagino la escena de los tres sentados alrededor de una mesa en una habitación de un hotel, a oscuras. La mujer de Conan Doyle entró en un estado de trance profundo y empezó a escribir de forma frenética. Ha escrito 15 páginas en un minuto, es decir, que estaba completamente poseída por alguna fuerza extraña, ¿no? Resulta que cuando Conan Doyle le entregó la carta, la supuesta carta de su madre, pues allí había elementos que no concordaban para nada con lo que sería un mensaje de la madre de Houdini, ¿no? Para empezar, que la carta estaba encabezada por una cruz cristiana, cuando Houdini se sabe que eran judíos desde hacía muchas generaciones. Es una familia de húngaros, judíos húngaros, ¿no? Y además estaba redactada en inglés, que era un idioma que la madre de Houdini no hablaba. La comunidad judía de aquella época hablaba el yiddish entre ellos, que es un idioma propio de los judíos para que ellos se puedan comunicar aunque pertenezcan a nacionalidades distintas. Entonces, lo normal era que esta carta estuviera en yiddish y no en inglés. Eso es lo que marcó un poco esa primera gran decepción, ¿no? de Harry Houdini, que a pesar de todo, y siempre lo podemos ver, ¿no? en referencias biográficas, como en tu propio libro publicado por Almuzara, esa biografía fantástica de Harry Houdini, el hecho de que el mago se convirtiera en el azote, ¿no? de los mediums, persiguiera todos aquellos fraudes, que los había y eran la inmensísima mayoría, por no decir casi todos, todo trascendía a partir de un hecho de que él quería creer, ¿no? O él quería mantener ese contacto, ¿no? Lo que hizo ir de un medium a otro. Está claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice lo siguiente: Conan Doyle quiso creer y lo hizo. Houdini quiso creer y no pudo. Uh-huh. Es que Houdini estuvo buscando este medium real, este medium idóneo, ha ido a más de 1000 sesiones espiritistas, pero claro, él iba a sesiones de mediums fraudulentos que jugaban con sonidos, con imágenes, con luces, y claro, ¿cómo vas tú a engañar a Houdini, que era el gran maestro escénico, era un ilusionista? Es decir, que la ilusión era el pan de cada día de Houdini, que también jugaba con sonidos, con imágenes, con luces, con espejos. Entonces el medium era pues casi que un mago de quinta monta, y esto enfrente al gran Houdini pues era muy complicado hacerle creer en lo que estaba haciendo. Claro, y estamos en una época después de la Primera Guerra Mundial donde el espiritismo, bueno, pues crece, ¿no? Lo hemos comentado en otras ocasiones aquí, muchísimas familias perdieron seres queridos en la Gran Guerra, en esa Primera Guerra Mundial, y el espiritismo se convierte en una herramienta, ¿no? Para intentar contactar con estas personas, supuestamente, ¿no? Con mensajes venidos del más allá, y esto es lo que también atraía, ¿no? A la figura de Harry Houdini. Todo aquello relacionado con la muerte, todo aquello relacionado con el más allá, también había sido moneda de cambio muy habitual entre los magos, ¿no? Desde Harry Kellar en el siglo, bueno, gran amigo, ¿no? del propio Houdini, Howard Thurston, los grandes magos de finales del XIX y comienzos del XX, les gustaba jugar con la muerte y todo ese escenario que había alrededor, ¿no? Efectivamente, yo creo que tú has dicho dos palabras muy claves en ese sentido. El primero, nombrar al espiritismo de esta época como una herramienta, porque así lo veía la gente desde entonces. Es decir, el espiritismo en los años 20
no era tanto una creencia como era una herramienta, como tú bien lo has dicho, por lo siguiente. Los años 20 han sido una década de grandes descubrimientos tecnológicos, como por ejemplo los rayos X. Entonces estaban descubriendo un montón de cosas que no había antes. Es decir, yo puedo decirte que el siglo XX empezó en la década de 20. Estábamos saliendo de aquella época victoriana antigua, entrando ya en la modernidad. Entonces, el espiritismo, más que una creencia, se veía como eso, una herramienta de la cual quizá faltaba solo encontrar un medio tecnológico, más que otra cosa, para contactar con el mundo de los muertos. Es como si los muertos estuvieran en un plano del cual podíamos llegar mediante tecnología. De ahí venía toda esta fascinación. Luego además el propio colofón, ¿no?, de la vida de Harry Houdini, que parece que en los últimos años siempre estuvo eludiendo a la muerte, ¿no?, con esos escapismos tan extraordinarios, la caja de tortura china, ¿no?, el Upside Down, donde él se metía en una cubeta de agua durante varios minutos y conseguía escapar, y sobre todo, bueno, pues esa fatalidad, ¿no?, del golpe que recibió por parte de un estudiante que le puso a prueba, y en esas condiciones físicas tan extraordinarias que tenía Houdini, le provocó una apendicitis, una peritonitis, y falleció, ¿no? Falleció precisamente el 31 de octubre del año 1926, en ese tránsito al 1 de noviembre, la noche de Halloween. Y esto es bastante curioso, ¿no? Eduardo Camaño, biógrafo de Harry Houdini, el hecho de que muchos magos se siguen reuniendo esta misma noche, todos los años, para intentar conectar con Harry Houdini. Sí, esto tiene un trasfondo bastante interesante, porque Houdini ya sabía que se iba a morir, porque había llegado a un estado de infección generalizada muy grande. Él ya sabía que le quedaba poco, y él habló con su mujer y le pasó una palabra en clave, diciendo: mira, yo, como soy el enemigo número uno de los mediums, estoy seguro de que cuando me muera van a surgir un montón de medios diciendo de que yo estaba equivocado y de hecho que tenía un mensaje mío. Pues el único mensaje que tú puedes considerar como el auténtico es el que tenga esta palabra clave. Y entonces, claro, una vez muerto, empezó la carrera por la carta que contenía esta palabra clave, que nunca hemos logrado conseguirla. Además, el hecho de que la propia esposa, ¿no?, ya estuvo durante unos años, ¿no?, haciendo esas reuniones con mediums, y bueno, quizás la desazón de que no dieran con la clave, que era como el pin de la tarjeta, ¿no?, cuando vas al cajero, es la que también a ella le hizo desencantarse, ¿no?, un poco de toda esta rutina, ¿no?, que rodeaba a los mediums. Yo creo que ella tuvo un poco la culpa, entre comillas, de comenzar esa tradición, porque al día de hoy, cuando se hace una sesión espiritista para intentar invocar a Houdini, esto no es más que nada que una tradición y una celebración de su vida, ¿no? Pero su mujer hizo un último intento en la terraza de un hotel de Nueva York, en la cual estuvo presente todos los medios de comunicación, radios, periódicos, etcétera, un montón de gente. Aquello fue un bombazo mediático del mes, de la temporada, y creo que esto fue lo que al final hizo con que esta tradición cogiera fuerza y llegara hasta los días de hoy. Y yo lo considero positivo, porque, repito, estas sesiones que se hacen hoy, sobre todo en Las Vegas, se reúne mucha gente, en Scranton, donde está su museo, también en California hay un museo de los magos muy importante. Estas sesiones no son más que celebrar su vida y evitar que su nombre se caiga en el olvido, cosa que yo estoy seguro que jamás ocurrirá. Fíjate, Nacho, no sé si te has dado cuenta que se murió el año 1926, es decir, que queda muy poquito para que celebremos el centenario de su muerte, 100 años, y seguimos hablando de él, con lo cual es un nombre que no será olvidado jamás. Desde luego, y ese era un poco el recuerdo que queríamos hacer en esta noche de Halloween, aquí en este programa especial de Ser Historia.
recuperando un poco la figura de Harry Houdini, su pasión por el mundo de la muerte, el espiritismo y todo aquello relacionado con ese último peldaño que a todos nos toca cruzar, ¿no?, de forma ineludible al final de nuestros días. Eduardo Camaño, biógrafo de Harry Houdini, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, Nacho. Un abrazo. Espero que hayan disfrutado, espero que hayáis disfrutado de este nuevo espacio de Ser Historia. Lo podéis escuchar de nuevo a través de los podcasts de Ser Podcast. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí en la cadena SER hasta este sábado que viene, en el que podremos volver a disfrutar de un programa más de Ser Historia. Hasta pronto. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.